Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual ecológica. En el día de hoy les quiero hablar acerca de la perimenopausia. Quizás no estén muy familiarizados con el tema perimenopausia. La verdad que yo hasta hace poco tampoco tenía tan presente este término, pero a raíz de que comenzaron a hacerme consultas mujeres más de 40, entre 40 y 45 años por ciertos desequilibrios en el ciclo y que comenzaron a tomar el curso que brindo de reconocimiento de la ciclicidad y fertilidad con el método sintotérmico. Empecé a investigar y claro, están en un momento de la sexualidad que se conoce como perimenopausia. ¿Qué es la perimenopausia? La perimenopausia es un proceso sexual, es un momento de la sexualidad que atravesamos todas las personas menstruantes, que puede darse de 2 a 10 años antes de la menopausia. La menopausia en realidad es ese momento, se entiende como un año después de que tus menstruaciones cesen por completo, ¿no? Ustedes saben que las personas menstruantes no menstruamos durante toda la vida, sino que tenemos un periodo de tiempo fértil a lo largo de nuestra vida, desde que comenzamos a menstruar hasta más o menos alrededor de los 50 años que dejamos de ovular y por lo tanto dejamos de menstruar también. Pero este proceso no se hace de un día para otro y empezamos a tener algunos cambios en el cuerpo que pueden darse, como les digo, 2 a 10 años antes de la menopausia, que son similares a los que teníamos en la pubertad. Entonces, en primer lugar, ¿cómo saber si es que estás comenzando a atravesar este periodo de perimenopausia? Como te digo antes que nada, no te preocupes, que no quiere decir que si tenés algunos de estos síntomas, si tenés más de 40 años, vas a dejar de ovular o ya no sos fértil. No tiene que ver con eso, porque como les decía, no es de un día para otro. Hay algunas personas que se dan más cerca de los 40 años, a los 48, muy cerca de que finalmente sus menstruaciones dejen de venir periódicamente, pero hay otras mujeres en donde se les da hasta 10 años antes que empiezan a tener estos cambios en el ciclo, pero igualmente siguen ovulando, siguen siendo fértiles, solo que ya comienza este periodo de cambio en el ciclo. Pero hay algunos síntomas que podés identificar y si reunís 3 de estos síntomas se dice que podés estar en perimenopausia y si tenés 40 años. Algunas personas pueden experimentar esto alrededor de los 35. En ese caso está bueno consultar con tu ginecóloga porque por ahí es un desequilibrio hormonal de otro tipo, tiene que ver con algún tema de salud a tratar. O puede ser una menopausia precoz, como te digo, igualmente no te asustes que esto no es de un día para otro, pero sí está bueno, consultar con tu ginecóloga de confianza. Y si tenés más de 40 años o 40 años, bueno, es probable y es lo esperable que esto te suceda. Entonces, puedes notar un nuevo comienzo de flujo abundante, ¿sí? O de mayor duración. O sea, podés notar que tus menstruaciones empiezan a ser más abundantes o duran más días. Esto es algo de lo más frecuente en mujeres más de 40 años, ¿no? Que tienen menstruaciones muy abundantes. Quédate porque después te voy a explicar por qué podés tener estas menstruaciones abundantes y cómo podés hacer para disminuirlas también. También puedes tener ciclos menstruales más cortos, que te venga cada menos días, o sea, todo muy incómodo hasta ahora, ¿no? Encima que es abundante, pasan 20, 21, 22, 25 días y otra vez estás menstruando cuando antes tenías ciclos de 28 días o 30 días. Pueden ser que se acorten estos ciclos, incluso menos de 25 días. También puedes tener nuevos dolores, como las tetas más sensibles, hinchazón o bultos. Esto siempre igualmente hay que revisarse todos los años, ir a la ginecóloga, ¿no? Pues si notas algún bulto, pero también puede ser parte, digamos, de los síntomas de perimenopausia. También puedes tener dolores menstruales más intensos. Quizás antes no tenías dolor menstrual y ahora tus menstruaciones no solo que son abundantes, sino que empiezan a venir con dolores un poco fuertes. También puedes tener sudores nocturnos o premenstruales. Antes de menstruar, más que nada en la noche, sentir mucho calor, levantarte transpirada, ¿no? Estos sudores nocturnos. Y esto también muy común y muy frecuente, podés empezar a tener migrañas premenstruales más intensas. Antes de menstruar, tener mucho dolor de cabeza.
Y otra cosa también bastante frecuente son los altibajos emocionales, estar bien y en un momento estar muy mal y no saber por qué, todo anda bien en tu día, pero no entendés por qué te sentís mal, o no te dan ganas de levantarte de la cama, y de pronto pasan unos días y estás con un montón de proyectos y tenés ganas de hacer cosas y después estás irritable, como que no te reconoces a vos misma. Esto es lo que suelen decir, ¿no? Con esta frase: no me reconozco a mí misma, no sé qué me pasa, o lo trato en el psicólogo y no hay ningún problema, no estoy teniendo ningún problema subjetivo y sin embargo me siento así. Esto puede tener que ver con estos desequilibrios hormonales que es común empezar a experimentar después de los 40 años. Y también algo que puede ser frecuente es un aumento de peso, no muy grande, leve, pero que vos no estás comiendo distinto, seguís haciendo actividad física normalmente y sin embargo sentís que aumentaste un poco de peso. Bueno, esto también se puede ver a las hormonas, cómo se van a comportar después de los 40 años. ¿Por qué tenés todos estos síntomas? ¿Qué es lo que pasa a nivel fisiológico y qué es lo que pasa en el ciclo que hace que tengamos todos estos síntomas? Lo que sucede es que vas a tener como una montaña rusa de estrógenos. Así es como le llama a este proceso la doctora Lara Briden, que incluso hace poco sacó un libro específico sobre cómo acompañar este proceso en la perimenopausia. Les recomiendo, se los voy a dejar por acá, porque si estás en esta etapa te recomiendo comprarlo, leerlo. Pero bueno, ella le llama así una montaña rusa de estrógenos porque, como comenté en otros videos, el ciclo menstrual ovulatorio es una danza, digamos, una danza hormonal entre estrógenos y progesterona, que son las hormonas que produce el ovario, ¿no? Y son las hormonas protagonistas del ciclo. En una parte del ciclo, en la primera parte, en la fase folicular, lo esperable es que los estrógenos estén más elevados, pero luego de la ovulación lo esperable es que la progesterona esté más elevada. Y de esta manera se van compensando todos los síntomas y bueno, no tenemos menstruaciones dolorosas ni muy abundantes. Pero en la perimenopausia lo que sucede es que los estrógenos empiezan a producirse más cantidad, mucho, y suben el nivel de estrógenos y en algún momento del ciclo bajan muchísimo. Hay como un bajón de estrógenos, ¿no? Como que sube y baja y ya no es tan danza tan armónica, digamos, tan armoniosa, de primero están más arriba los estrógenos, después la progesterona, sino que se va haciendo como así de estrógenos, bajan, suben. Sumado a esto también podés tener ciclos anovulatorios, empezás a tener ciclos en donde no ovulás y eso hace que no produzcas progesterona y que todos los efectos del estrógeno no se contrarresten con la progesterona. Te dejo acá el video donde hablo de eso, de cómo funciona el ciclo, para que entiendas mejor qué es lo que estoy diciendo, pero básicamente sucede eso, ¿no? Necesitamos ovular para producir progesterona para que el estrógeno no haga estragos en el cuerpo, o sea, no tengamos esos síntomas como menstruaciones abundantes, dolor de cabeza, dolor de útero. Todos estos síntomas tienen que ver con que los estrógenos están muy arriba o que la progesterona no alcanza a contrarrestar todos esos efectos. Porque tanto los estrógenos como la progesterona producen cosas en el cuerpo a nivel físico y a nivel mental. Entonces, por ejemplo, el estrógeno hace que crezca el endometrio, que esto también se los explico en este video que les dejo acá recomendado. ¿Qué pasa? Cuando crece el endometrio, digamos, es lo que va a hacer que tu sangrado sea más o menos abundante, ¿no? Y es el estrógeno el encargado de hacer que el endometrio crezca, que es esa capita del útero que se desprende en la menstruación. Entonces, en un momento del ciclo, cuando ovulamos, que aumenta la progesterona, ese crecimiento endometrial se detiene. Pero si no ovulamos, como puede pasar en estos ciclos después de los 40 años, sigue el endometrio creciendo y también se va a desprender y se va a producir un sangrado anovulatorio, ¿sí? Un sangrado producto de que al no haber progesterona, el endometrio igualmente cae y se produce un sangrado que vos vas a reconocer como menstruación, pero no es una menstruación, es un sangrado anovulatorio y también puede ser muy abundante por todos estos estrógenos que estuviste produciendo antes y que no hubo progesterona para detener ese crecimiento. Entonces, los sangrados abundantes van a tener que ver con este exceso de estrógenos. También el dolor menstrual, porque la progesterona es una hormona calmante, no solo calma el sistema nervioso central, sino que también calma los dolores, ¿sí? menstruales. Cuando tenemos unos buenos niveles de progesterona,
no tenemos tanta inflamación premenstrual y no tenemos dolor premenstrual. Si no hubo ovulación, o quizás hubo, pero fue tanta la cantidad de estrógenos que la progesterona no alcanza a tener estos efectos en el cuerpo, ¿no? Como que le gana el estrógeno, igual tenemos estos dolores menstruales. También la sensibilidad en las tetas o tener las tetas más hinchadas o muy sensibles tiene que ver con la inflamación que producen los estrógenos, y la retención de líquidos también, y el estado de ánimo irritable. ¿Sí? Los estrógenos son muy buenos igual para la salud mental porque están relacionados con los niveles de serotonina, que la serotonina es la que está vinculada con la motivación, las ganas de hacer cosas, de proyectar, la actividad física, con la energía, ¿no? Es la parte más energética del ciclo, nuestra fase estrogénica, ¿no? Al principio, después de menstruar y antes de ovular, es como el momento de más actividad. Pero si nos vamos de rosca con esto, podemos tener como ansiedad o irritabilidad, y más que nada premenstrual. Cuando hay progesterona, como les decía, la progesterona es calmante del sistema nervioso central, está relacionada con la dopamina, que es la que hace que uno pueda relajarse, ¿no? Bajar un cambio. Entonces, cuando no hay suficiente progesterona, tenemos este desequilibrio más a favor de la energía como exacerbada y no hay un momento de parar, de relajo. Entonces, todos estos síntomas van a estar relacionados con mucho estrógeno en el cuerpo. Y hay otros síntomas que se relacionan con el estrógeno bajo, porque como les decía, no solo van a tener momentos donde tienen el estrógeno muy alto, sino que van a haber momentos donde ese estrógeno baja muy de golpe, de un día para otro, ¿no? Como que los niveles hormonales son así, en vez de ser, ya les digo, más pausado esta danza hormonal, como se da en la mayoría de los ciclos, en la mayoría de los años de nuestra vida, en este momento de perimenopausia va a ser muy marcado, suben y bajan de golpe. Entonces, cuando bajan, lo que nos va a producir es, por ejemplo, síntomas relacionados con la depresión. Como les digo, los estrógenos están vinculados a la serotonina, que es un neurotransmisor que nos genera este efecto, ¿no? en el cerebro y en las emociones de ganas de hacer cosas. Cuando bajan muy de golpe podemos estar muy tiradas en cama, sin ganas de levantarnos en la cama, muy tristes sin saber bien por qué estamos tristes. Bueno, estos síntomas se relacionan con los niveles de estrógeno muy bajos de golpe, ¿no? Cuando esto se da de golpe. Sofocos, los famosos sofocos de como que entra así mucho calor cuando no hace tanto calor, ¿no? So hot. I think I'm having one of my first perimenopause hot flashes. For the first time, I think I'm having my first hot flash. Oh, that's such, I feel so honored. I'm so sorry. Como que te sentís ahogada y demasiado calor, que se relacionan, este es como el síntoma más reconocido en la menopausia, pero en realidad en la menopausia ya desaparecen todos estos síntomas, ya no menstruas más, es como una fase de vuelta de estabilidad. Así que no te preocupes, que si estás teniendo estos síntomas, bueno, es un periodo de tiempo relativamente corto, no va a ser toda la vida, ya cuando efectivamente llegue la menopausia ya no vas a tener más estos síntomas. Pero bueno, estos sofocos son parte de este descenso abrupto de los estrógenos. Y la sequedad vaginal también, porque el estrógeno, así como hace que crezca el endometrio, ¿no? Produce el crecimiento endometrial, también activa las criptas cervicales que producen un fluido más fértil, más acuoso, que hace que nos sintamos como más húmedas. Entonces, cuando los estrógenos están muy bajos, en este momento vamos a sentir como una sequedad vaginal, y cuando eso se mantiene en el tiempo y ya nos llama la atención. Otra cosa que puede haber es sudores nocturnos, también como les explicaba antes, esto también está relacionado cuando los estrógenos bajan. Palpitaciones también, sentir como palpitaciones que muchas veces asustan, dicen ¿qué me pasan? Obviamente que van y consultan con el médico, eso es lo adecuado, pero puede ser por estos síntomas y esto que está pasando con tus hormonas. Y las migrañas. Las migrañas también están relacionadas con este descenso abrupto de estrógenos. Cuando los estrógenos bajan, si hay una cantidad de progesterona, como les digo, cuando ovulamos, estos síntomas no se tienen, no se sienten, porque si no nos pasaría a todas, digamos, en todos los momentos de la vida, y la verdad que no, justamente gracias a la progesterona. El problema de la perimenopausia es que la progesterona empieza a disminuir porque no todos los ciclos ovulamos, empezamos a tener ciclos anovulatorios, entonces ahí donde empiezan a aparecer estos síntomas desagradables. Bien, esto es lo que sucede a nivel hormonal en el cuerpo y esto es lo que sucede
con los síntomas que tenemos en el cuerpo. Entonces, ¿qué hacer si estás en este periodo de perimenopausia o si reconoces alguno de estos síntomas que te digo? ¿Qué puedes hacer para pasarla un poco mejor, digamos, en este proceso? O cómo podés acompañarte para entender un poco lo que te está pasando, porque muchas veces lo más frustrante para las personas en este proceso es no saber bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como que se me adelantó la menstruación, ya no sé cuándo estoy ovulando, cuándo voy a menstruar, perdemos como el control sobre eso y eso puede generar más ansiedad o más frustración. Entonces, lo que te recomiendo en primer lugar, obviamente, es que consigas algún profesional de la salud, alguna ginecóloga que trabaje de manera integrativa. Lamentablemente hay muchos profesionales de la salud que ni siquiera están familiarizados con el término perimenopausia. Así que por ahí te va a costar, va a haber que buscar a un profesional que pueda, digamos, acompañarte y explicarte lo que te está sucediendo. Si no, también puedes ir con otra terapeuta, de otro ámbito, que te pueda acompañar en este momento a explicarte y ayudarte con estos síntomas. En segundo lugar, te recomiendo muchísimo el registro de tu ciclo con un método de observación de la fertilidad, como el método sintotérmico, que, como les decía, es el curso que yo brindo, un curso de aprendizaje grupal del método sintotérmico. ¿Por qué te recomiendo el método sintotérmico? En este caso no te lo recomiendo tanto como método anticonceptivo, aunque lo podés recontra usar como método anticonceptivo, pero en este caso te lo recomiendo para que hagas un seguimiento de tu ciclo, porque registrando con el método sintotérmico, vos vas a poder saber en qué momento. Primero, lo más importante es lo que no sabemos cuando estamos en este momento, es si estamos ovulando o no. Muchas veces esos sangrados, por ahí tenemos un sangrado antes de tiempo, antes de los 20 días, y pasaron 15 días y me vino. Muy probablemente ese sangrado sea un sangrado no ovulatorio, no una menstruación. Y esto no hay forma de que lo sepas si no es registrando con el método sintotérmico, que es un registro que haces de tus fluidos, de tu temperatura basal, que antes que te asustes es la temperatura del cuerpo en reposo, ni bien te despertás, y se toma con un termómetro común debajo de la lengua. No es nada raro de otro mundo, es muy simple. Lleva un proceso de aprendizaje el registro, pero después se hace, digamos, un hábito. Entonces vos vas a poder saber cuándo efectivamente estás ovulando, si ese ciclo ovulaste o no, si ese sangrado que estás teniendo es una menstruación o un sangrado no ovulatorio. Y también vas a saber cómo están tus niveles hormonales, según cómo vengan tus fluidos, según cómo sean tus temperaturas, según cuánto dure tu fase folicular y tu fase lútea. Son todas estas cosas que aprendemos en el curso. Vos vas a poder saber cómo están tus niveles de progesterona o de estrógeno. Y esto te sirve mucho. Primero, te sirve también para el acompañamiento que estés haciendo con tu ginecóloga, porque generalmente te van a hacer estudios, te van a hacer un dosaje de progesterona que se llama para ver cómo están tus niveles de progesterona, o te van a hacer estudios para ver cómo están tus niveles de estrógeno. Pero en el caso de la progesterona es muy importante que midan cuando estamos en fase lútea, porque es ahí donde tenemos niveles altos de progesterona, ¿no? Esos días siguientes a ovular es donde tenemos los niveles más altos de progesterona. Si te lo miden en otro momento del ciclo, probablemente te den bajos. Entonces, generalmente estos estudios están mal hechos porque los médicos hacen cálculos para saber, según tu última menstruación, y así van sabiendo en qué momento estás del ciclo. Pero como sabemos que la ovulación no siempre ocurre a mitad del ciclo, y menos aún en perimenopausia, porque justamente están estos desequilibrios hormonales, generalmente no le pegan al día en donde hay que hacer el estudio. Si vos estás siguiendo tu ciclo con el método sintotérmico, esto lo podés saber, se lo podés comunicar a tu médica, y eso le va a ayudar un montón también a tu médica para ser más precisa, para darte los estudios que te tiene que dar, y obviamente esa información también le va a servir mucho a ella. Entonces es un método que te va a acompañar en este proceso, porque es como prender la luz y ver qué es lo que está sucediendo en tu ciclo, ¿no? De otra manera es como que estamos a ciegas, no sabemos bien, sabemos un poco por los síntomas que tenemos, pero no sabemos exactamente lo que está pasando. Ni hablar que si usás como método anticonceptivo es muy seguro, porque vos vas a estar sabiendo cuándo estás fértil y cuándo no. Obviamente que en estos casos la ventana fértil puede extenderse mucho, porque como te digo, la ovulación no llega, entonces
la ventana fértil se extiende mucho, yo les voy a dejar acá el video sobre método sintotérmico para que entiendan un poco qué es esto de la ventana fértil. Pero bueno, no pasan accidentes como me confié porque estaba menstruando y en realidad se confundieron y no era una menstruación, era un sangrado no ovulatorio. Entonces hay un montón de cosas, un montón de información a la que vos vas a poder acceder registrando tu ciclo de esta manera. Y eso va a bajar la frustración, la ansiedad, te va a acompañar al proceso de salud que quieras hacer, te va a acompañar también para hablar mejor con tu médica, con los estudios que te tengas que hacer. Realmente me parece súper beneficioso aprenderlo si estás en esta etapa de tu vida. Por otro lado, y bueno, con esto ya es lo último que quiero recomendar, es que, y que en realidad es como lo que no quiero recomendar. Generalmente cuando están en este momento y si tienen síntomas muy molestos, y lamentablemente los médicos el único recurso que tienen es darte pastillas anticonceptivas. Esto es muy peligroso. Si tu médico te dio pastillas anticonceptivas, yo te diría que busques otra persona. ¿Qué pasa? Con las pastillas anticonceptivas no ovulás. Y si bien como anula las hormonas sexuales, estos síntomas desagradables van a desaparecer, es un problema porque justamente estos síntomas vienen de la anovulación. O sea, estos síntomas aparecen porque hay poca progesterona, empezamos a producir poca progesterona o porque empezamos a tener ciclos anovulatorios. Entonces es como que van a estar agravando más todavía el problema. La progesterona tiene muchos beneficios para la salud, incluso los estrógenos también se vinculan con, es beneficioso y previene la osteoporosis, previene enfermedades del corazón. Con las pastillas anticonceptivas estás anulando la producción de tus hormonas sexuales que te van a dar beneficios para tu salud a futuro, incluso cuando seas grande, cuando ya dejes de menstruar. Y además está como empeorando el problema de raíz, que es justamente no ovular. Entonces hay una alternativa, hay muchas alternativas, ¿no? Pero digo, hay una alternativa a las anticonceptivas. Generalmente las médicas que se dedican a esto desde una mirada más integrativa, una mirada más natural, lo que hacen es recetar progesterona micronizada, que es una progesterona natural, no sintética como la de las pastillas anticonceptivas. Entonces, al dar esta progesterona, que es el déficit que está teniendo tu ciclo, todos estos síntomas van a disminuir, van a mejorar, y esto se consigue en Argentina, te lo tiene que recetar tu médica. Por eso te digo que busques, investigues, que des con una médica que te pueda acompañar de manera más integral, y después puedes hacer un montón de cambios a nivel alimentación, hábitos para mejorar los niveles de estrógeno, para que tu estrógeno no se dispare tanto. Es un cambio de hábitos seguramente que vas a tener que tener de por vida, pero también es la inteligencia del cuerpo hablándonos, diciéndonos que en esta nueva etapa necesitamos otras cosas. Entonces está bueno escuchar y aprender de eso y no anular todo esto con pastillas anticonceptivas, porque nos estamos perdiendo justamente de ese mensaje, de ese aprendizaje que nos está dando el cuerpo. Es algo natural, todas las personas más o menos a esa edad atraviesan esto, entonces no tiene sentido anularlo, sino que es parte de la vida, parte de la sexualidad, y debe traer también sus aprendizajes. Yo no les puedo hablar desde mi experiencia de eso porque, bueno, soy más joven y todavía no viví ese proceso, pero bueno, estoy segura de que algún aprendizaje trae, y sí acompaño a personas que de paso les comento acá. Pueden hacer el curso del método sintotérmico conmigo grupal, o también pueden hacer un acompañamiento individual en donde vemos específicamente los síntomas que tienen, los abordamos de la fitomedicina, con suplementos, con el método sintotérmico, con todas estas herramientas para acompañar mejor este momento sin las pastillas anticonceptivas. Y también, obviamente, siempre en conjunto o acompañado de un profesional de la salud, una ginecóloga, o bueno, lo que sea necesario según cada persona, ¿no? Así que bueno, hasta acá el video. Siempre se me queda un poco largo y quiero hacerlo más corto. Hasta acá el video de perimenopausia. Cuéntenme si tienen alguno de estos síntomas, si sabían, si habían escuchado hablar de esto. Recomienden este video a otras personas, a otra amiga, prima que por ahí pueda estar pasando por este proceso. Y bueno, las espero en comentarios y nos vemos la próxima.